¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña Nayib Manzano Ramos. Él es licenciado en Fisioterapia y Rehabilitación por la Universidad Mesoamericana de San Agustín, certificado en articulación temporomandibular y su relación con el dolor cráneo-cervical por la Escuela de Osteopatía de Madrid, creador del protocolo MANRAM, que es un protocolo de fisioterapia para pacientes con bruxismo diurno y nocturno, publicada por la revista del Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos en Madrid, España, además de ser colaborador en Rianda, que es una clínica de fisioterapia en la Condesa en Ciudad de México, y es el encargado del departamento de fisioterapia maxilofacial en Rianda, además de ser el autor de la técnica diafragmomaceterina en fisioterapia para pacientes con trastornos temporomandibulares, publicada por la revista El Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid, España. Bienvenido, Nayib. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, mucho gusto. Me encuentro bien, me encuentro feliz de poder estar aquí contigo, poder compartir un poco de lo que es la fisioterapia en articulación temporomandibular y pues vayamos conociendo más de esta área que la verdad es que es muy interesante, tiene muchos temas de qué hablar, mucho de qué sacar, ¿no? Para la población, tanto profesional como social en México, que es igual muy importante. Claro, y en general es un tema que, digo, yo soy médico y ejerzo como medicina, como médico general, y el tema de bruxismo es un tema que creo poco se ve. Nosotros en medicina lo vemos de pronto ahí a lo mejor por neurología, en anatomía muy general, pero en la práctica, cuando pues un médico explora los dientes, luego te puedes dar cuenta de que este paciente seguramente padece de bruxismo. Yo normalmente les explico un poco y les digo, es indispensable que vayas a ver al dentista porque creo que la cultura, mexicana y seguramente latinoamericana es, pues, no acudir con el dentista de manera periódica cada 6 meses, que pueda detectar esto. Entonces, pues, justo la invitación para grabar este episodio es para hablar de ese tema, y para todos los colegas que están escuchando este episodio, les agradecería que compartieran este contenido en sus redes sociales y le dieran suscribir en la plataforma que nos estén viendo para crecer esta comunidad y llegar a más personas. Y la pregunta con la que abrimos, para que nos esté escuchando y vea esta palabra o escuche por primera vez bruxismo, cuéntanos, Nayib, ¿qué es el bruxismo? El bruxismo, a palabras muy sencillas, consiste en apretar o rechinar los dientes, ¿no? Es una acción, que se produce por una relación con la musculatura de la mandíbula y la propia mandíbula, y la verdad es que puede ocurrir, tanto en el día como en la noche, y ahí depende de muchos factores, ¿no? Pero principalmente es eso, apretar y rechinar los dientes. Okey, ¿y cómo se suele dar cuenta el paciente? ¿Tiene que ir, como yo decía, con el médico, con el dentista? O, ¿cómo puede uno saber? ¿Es la pareja que te dice: "Oye, rechinas mucho los dientes"? ¿Cuál es la historia que más te platican de cómo se dieron cuenta que tenían bruxismo? Pues fíjate que pasa 2 cosas, muy similares, o es por la pareja, por el esposo o la esposa, ¿no? Que se dan cuenta ahí de que la pareja con la que duermen está ahí rechinando y moviendo los dientes, ¿no? Y se produce ahí un sonido muy característico, o que van con el dentista y por las características ahí de la clínica, les dice el propio dentista que tienen bruxismo. Muy bien. Y o sea, visiblemente, ¿hay algún patrón con el cual a lo mejor alguien podría, si es la primera vez que escucha este término, decir: "A ver, ¿y qué le busco a los dientes?", ¿hay algún patrón que se pueda, revisar? Sí, el principal patrón es desgaste dental. Ese es el principal la principal característica, el desgaste dental. ¿Cómo yo puedo percibir que tengo bruxismo? En muchas ocasiones voy a sentir que estoy presionando los dientes o que los estoy, friccionando. Eso a veces es muy difícil de yo darme cuenta, porque estoy como, em, con mi día a día, haciendo las cosas del trabajo, de la casa, de lo que estoy pensando, y que luego no me doy cuenta cuando ya hay un patrón ahí de apretar y de rechinar los dientes, pero ya llega un punto en el que siento dolor y me voy dando cuenta en qué momento del día, si es cuando me despierto o durante el día. Bien. ¿Y el motivo con el que llegan contigo es referencia del médico, es referencia del dentista o cómo llegan contigo? Mira, pasa algo muy interesante específicamente en, pues, en esta sociedad de la fisioterapia maxilofacial.
Yo actualmente estoy en la Ciudad de México como colaborador en Rianda, que es una clínica de fisioterapia. Em, y ahí, a partir de que yo les platico, ¿no?, sobre esta certificación que tengo, le empezamos a dar publicidad para que la gente lo vaya conociendo igual. Y la gente llega con una perspectiva del qué será esto, ¿no? O sea, porque están acostumbrados a ir con el dentista, y ya saben más o menos de lo que trata el ir con el dentista, pero ir con un fisio que te trata ahí la mandíbula, el bruxismo, ese es como, pues, ¿qué hará, no? O sea, ¿qué trata? Y principalmente es por esto, o porque llegan por, una publicidad que se hizo, o porque, vienen por parte de un dentista. Que esto es muy poco visto también, el trabajo multidisciplinar entre dentistas y fisioterapeutas de esta área, particularmente en México, yo considero que sí tendríamos que como darle más papel a este trabajo en equipo. Claro, perfecto. ¿Y hay alguna edad en particular donde se detone el bruxismo? Es decir, tú lo puedes ver desde infantes, lo ves en mayores de edad, lo ves en adultos mayores. ¿Cuál es el grupo poblacional al que más atiendes con este diagnóstico? Sí, el grupo poblacional, de acuerdo a las estadísticas que se han hecho durante muchos años, em, se pudo, identificar que las mujeres tienen mayor prevalencia o mayor posibilidad de padecer bruxismo que los hombres en una edad, pico, llaman una edad pico, de entre 20 y 40 años. Es la edad en la que se puede presentar los mayores síntomas del bruxismo. Aunque también hay bruxismo en niños, ¿no? Por hay cuestiones, posturales, cuestiones de había un artículo que mencionaba que el hecho de estar como mucho tiempo sentado en una silla rígida, no dura, ocasionaba ahí una alteración postural que terminaba en un problema oclusal y que me generaba alteración de la musculatura de la mandíbula. Pero generalmente es en mujeres de entre 20 y 40 años. Okey. ¿Y qué posibles síntomas da? Digo, el que yo tengo más en la mente, que suele ser motivo de consulta, y que incluso he visto publicaciones de influencers que hacen ejercicio. Una chica me da mucha atención porque decía: "Es que tenía mucha migraña constante", y un neurólogo fue quien me dijo: "Oye, este problema no", o sea, le hicieron de todo, y le dijeron: "Es que este problema en realidad es que tienes bruxismo". Le mandaron a hacer, espero no equivocarme en el término, pero yo les llamo paladares, que son, pues, estas como moldes que utilizan los boxeadores, a la medida, obviamente, para ayudar un poco con esto. Y dijo: "Oye, pues, entre eso y fisioterapia, después de, no sé, 3 6 semanas, ya tú me platicarás", se le quitó el tema y dijo: "¿Cuánto dinero no me gasté por un mal diagnóstico?". No sé qué tanto te toque a ti ver ese tipo de casos. Sí, la verdad es que en cuanto a diagnósticos es un poco en sí muy diverso, ¿no? La mayoría es bruxismo, que es lo que en ocasiones lo que la mayoría de los profesionales médicos conocemos, pero cuando hablamos de bruxismo hablamos de un punto dentro de los trastornos temporomandibulares. Entonces, dentro de esos trastornos temporomandibulares encontramos síndromes masticatorios, encontramos em, alteraciones de la musculatura, supra o infraoidea, musculaturas suboccipitales, ¿no? Y entonces, vamos, solamente con el bruxismo, que es como una característica de todos los trastornos temporomandibulares. Hablando de este tema de las migrañas, por la misma alteración, de la mandíbula, produce una alteración muscular de los músculos aquí suboccipitales. Entonces, eso por lo general es lo que causa la migraña. Más o menos, espero no regarla, pero, ¿como cuántos músculos hay involucrados en el tema de la masticación y en la cara? Porque uno puede imaginarse, pues, es que la cara, bueno, quien no sepa de salud, ¿cuántos músculos puede tener la cara? Porque ahorita mencionaste también incluso el cuello, ¿como cuántos músculos hay? En en cuanto a al sistema este de la mandíbula, la verdad es que se conocen 4 principales, que son los músculos de la masticación. Conforme al tiempo, surgieron unos, estudios, unos artículos científicos donde anexan otros 2. Son músculos que están realmente muy profundos,
el, el tensor del paladar y el tensor del martillo. Entonces son músculos que actúan de igual forma que músculos como el macetero, el temporal, que son los que se encargan de cerrar la mandíbula, y los pterigoideos, que son músculos que están adentro de la boca, aquí por la altura del oído, que se encargan de abrir la mandíbula, ¿no? Y estos músculos, cuando se alteran, generan una alteración de los demás músculos. La lengua, que también es un músculo, se va alterado, y como se altera la lengua, también se alteran los músculos de aquí, de esta zona, que son los músculos de la zona lloidea, ¿no? Pero por lo mismo de que hay una alteración aquí, se alteran estos músculos posteriores cervicales del cuello. Entonces, es una red que se va a ir bajando, ¿no? O sea, son muchos músculos los que se afectan. Justo la pregunta que tenía anotada aquí es si en realidad tenía alguna relación la mandíbula con el cuerpo, pero pues básicamente ya la respondiste o se nos está escapando más áreas que se puedan ver como involucradas cuando hay alguna articulación, perdón, un daño en la articulación. Sí, em, cuando yo trato la articulación temporomandibular con mis pacientes, o el tratamiento que llevamos, no es solo la mandíbula. Hay como un pensamiento, ¿no?, que yo desarrollé con el tiempo, es, si yo quiero solucionar el problema de la mandíbula, el problema este del bruxismo, sin tratar el diafragma y sin tratar el piso pélvico, no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque en un primer instante el paciente se siente bien, pero va a regresar. Y va a regresar a sentir dolor y el mismo patrón este de apretar o rechinar los dientes. Cuando hablamos de bruxismo, tenemos que entender que no hay como tal una cura, sino un control. ¿Por qué? Porque el bruxismo es de carácter central. Y otra de las cosas que hay que entender también es que es multifactorial o multicausal. Es decir, que muchas causas, muchos factores de mi día a día desencadenan este patrón de apretar o rechinar los dientes. Y es por esto que tengo que ir modulando todos los factores que se involucran con el bruxismo. Los principales son el estrés y, después del estrés, la postura, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Me gusta siempre empezar por el diafragma, que es el músculo de la respiración. Cuando estamos en estrés, ¿no?, o traumas o ansiedad, que surgió con esto de la pandemia también, ¿no?, muchas secuelas, el cuerpo empieza a producir cortisol, que es una hormona, la hormona del estrés, ¿vale? Y de todo lo malo. Entonces, en el cuerpo se produce un instinto de protección. ¿Y qué hace el cuerpo? Se cierra. Pero desde el diafragma generamos esta parte de cerrarse. Entonces, ahí hay dos cosas. Hacia abajo hay una relación con el diafragma y la parte lumbar, ¿no? Por la parte posterior del diafragma tiene una fibra que se va hacia la zona lumbar y se conecta por delante de las vértebras. Entonces, si hace esto mi diafragma, es como si yo estuviera jalando hacia adelante la zona lumbar, ¿no? Y hay ocasiones en que yo tengo bruxismo y también tengo lumbalgia, porque hay una alteración con el diafragma. Ahora, ¿qué pasa hacia arriba? El nervio con el que siempre empiezo es el nervio frénico. Entonces, sabemos que los nervios son los que dan la acción de contraer, relajar, estimular el músculo, ¿no?, específicos. Y justo el nervio del diafragma es el nervio frénico. Cuando hay estrés, ansiedad o lo que sea, esta acción de hacerse chico, de contraerse, sube por el trayecto del nervio, ¿no?, en toda esta zona. Del lado derecho, el nervio frénico es más superficial que del lado izquierdo. No tiene el mismo trayecto. Pero entonces sube el frénico y justo a la altura del corazón hay unas ramas que se van hacia el propio corazón y sigue subiendo, ¿no? Y justo se conecta por las primeras 3 vértebras cervicales. Y a partir de aquí se divide en dos. Unas ramas que se van hacia los músculos posteriores del cuello, y hay una sinapsis o una conexión entre el frénico y el trigémino.
Entonces, sube a los músculos de la masticación o los músculos de la mandíbula. Entonces, si yo quiero como resolver todo, no solo es tratar la musculatura mandibular, es estimular el diafragma, ¿no? Para que yo pueda controlar el estrés, trabajar respiración diafragmática y, y hacer consciente al paciente de que no solo es intervenir en la mandíbula o en los músculos donde duelen, sino que el tratamiento tiene que ser integral, tratando todo lo que está conectado. El diafragma, el piso pélvico y después de todo, pues termina como en esta parte postural también. Entonces, para el diagnóstico se necesita una valoración. Digo, ya sé que la pregunta está ofende, pero pues hay que hacer la pregunta. Cuando uno tiene este diagnóstico, ¿en qué consiste el tema de la valoración? Porque pues digo, todo esto que me cuentas, honestamente yo no lo había escuchado. Sí, en cuanto a la valoración que yo realizo, es una valoración tanto como lo que estamos haciendo ahorita, educacional, donde le tengo que explicar al paciente de qué trata, ¿no? Justo es todo lo que estamos hablando ahorita, explicarle cuál es la relación de la mandíbula con todo el cuerpo, este tema del diafragma, el suelo pélvico, y pues sí, o sea, no solo es llegar y, okey, sí, bruxismo y darle ahí, ¿no? A los músculos. Porque al final de cuentas lo que me interesa es que entiendan ellos, es que para que yo pueda dejar de tener bruxismo o lo pueda controlar mejor, tengo que ir hacia un estilo de vida más saludable, ¿no? Entonces, aprender a controlar el estrés, aprender a controlar el cuerpo desde una conciencia corporal más desarrollada. Y justo lo que he visto en clínica es que después de toda esta parte educacional, después de lo que estamos trabajando, el paciente ya no llega a ese punto máximo de estrés y de dolor, sino que ya identifica desde dónde o desde cuándo empieza a estresar y a partir de ahí empieza a trabajar él solito los ejercicios que le he dejado. ¿Qué se debe tomar en cuenta para el tratamiento? ¿Hay algo que se nos está escapando de todo esto que nos has explicado Em, para para el el tratamiento en sí? tratamiento para el tratamiento, en cuanto al profesional, ¿no? De salud, lo que tenemos que tomar en cuenta es que siempre, hay que explicarle al paciente, ¿no? La parte esta educacional, em, en cuanto a lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Como profesional de la salud, eh, es, entender que para poder generar más confianza y un mejor tratamiento para el paciente, es la parte educacional. Más que nada porque estamos hablando de un tema, como el bruxismo, que es, si es poco desconocido, em, para nosotros, ¿no? Más para el paciente, y hacerle entender que es un control, ¿no? Es un control, es un trabajo en equipo, es un trabajo de que consiste en un proceso, y a partir de eso se trabaja. Okey. ¿Y cómo es el tratamiento en sí? Uno acude vamos a echar el comercial, a Rianda, ¿cuántas, rehabilitaciones o terapias es lo deseable o a lo mejor lo mínimo? ¿Cómo es la estructura de alguien que diga: "Oye, pues bueno, yo tengo eso", pero de pronto, pues, como buen mexicano que cuida el bolsillo, dice: "No, pero es que no quiero ir porque me van a dar muchas rehabilitaciones". ¿Hay algún promedio? ¿Cuál es el manejo? Sí, fíjate que en Rianda justo manejan como paquetes, ¿no? De sesiones, con precios, con tiempos, y a partir de eso, yo, de acuerdo a la experiencia y a lo que he visto con mis pacientes, es que hay un máximo de sesiones que trabajo con ellos y son 6 sesiones de 50 minutos. Y yo siempre he visto que la mayoría, si no es que todos, máximo a la cuarta, quinta sesión de terapia, ya hay un control suficiente, ya hay un control notorio, ya hay una mayor estabilidad en cuanto a esta parte de bruxismo, porque ya los pacientes trabajaron el control de la respiración diafragmática, ya trabajaron, la conciencia corporal, los ejercicios que les dejé, y ya llegan a la cuarta, quinta, algunos hasta la primera, desde la segunda, me dicen: "¿Sabes qué? Ya no me duele, ya no estoy apretando, ya dejé de usar, de hecho, ya dejé de usar la guarda", ¿no?
Entonces, son 6 sesiones de mi tratamiento de 50 minutos. ¿Y estas sesiones se toman con una periodicidad, una semanal, 2 por semana? ¿Cuál es la recomendación? Siempre empiezo por una por semana, una sesión por semana, y de acuerdo a cómo los vaya viendo el proceso, los voy distanciando. Empezamos con una por semana, luego una cada 15 días, y la verdad es que terminamos luego una cada mes, una cada 2 meses. Okey. ¿Cuál es el pronóstico en general de este tipo de pacientes? Em, yo siempre he dicho que luego es muy común ver que los pacientes llegan con una con un estado crónico del bruxismo, ¿no? Empezó desde los 15 años y ya llegan a consulta a los treinta y tantos años, ¿no? Entonces hay que decirles, ¿sabes qué? ¿Cuántos años tiene esto? Entonces necesito que confíes en el proceso y que no tengas miedo. ¿Por qué? Porque pasamos tanto tiempo, tantos años con este dolor, que cuando empezamos a hacer este tratamiento, empezamos a mover, empezamos a relajar, empiezan a sentir nuevas cosas los pacientes. Cosas que a lo mejor no sentían por tan adaptado a este dolor, que ahí se queda, ¿no? Y empezamos a justo a moverlo, a relajarlo, a desbloquearlo, y empiezan a sentir, empiezan a hasta liberar cosas sentimentales, que es igual es parte de, pero es muy común que pase eso. Okey. ¿Hay algún otro tipo de situaciones? Hablamos del estrés, de la postura, pero a lo mejor también tiene que ver con algún tipo de alimentos o algún tipo de actividad, algo más que se nos escape de cuáles fueran o pudieran ser, las causas de esto. Sí, cuando hablamos del bruxismo, ¿no? Entendemos que es de carácter central. Y a nivel central tenemos 2 vías de estimulación central, la simpática y la parasimpática. Cuando estoy en estrés o en ansiedad, hay una estimulación simpática. Y lo que hace el sistema nervioso parasimpático es equilibrar, ¿no? Y sentirme más relajado. Esto lo relaciono siempre con el deporte. Cuando hago deportes de impacto, deportes cardíacos, es una estimulación simpática. Entonces, lo que hago es a mi cuerpo estarlo con focos de alerta, ¿no? Pero los pacientes me dicen: "Pero es que me siento bien, me siento feliz". Sí, porque hay una estimulación hormonal de esta parte de la serotonina, endorfinas, ¿no? Pero eso a final de cuentas, después de unas horas baja, pero la estimulación simpática ahí la tienes. Entonces, ¿de qué se trata? No se trata de disminuir el ejercicio de estimulación simpática, sino que buscar un equilibrio con ejercicios de estimulación parasimpática. Por ejemplo, ejercicios de estimulación simpática, correr, CrossFit, em, natación, bicicleta, ¿no? Son ejercicios que me mantienen con mucha actividad. Ejercicios de estimulación parasimpática, el yoga, el pilates, la respiración diafragmática también, ¿no? Y entonces, si hago 3 días de correr, de natación, de lo que sea, bueno, pues al final del día hago lo mismo en yoga, o en pilates, o en respiración diafragmática. Y entonces ya busqué en equilibrio, y ya no estoy como estimulando tanto uno y el otro aquí. Claro, justo una colega tuya también recomendaba el tema del yoga, digo, pues a ella le encanta el yoga, para contrarrestar, o sea, y qué bueno que pues alguien más también lo considere como un equilibrio, de que no todo, o sea, por ejemplo, los que vamos al gimnasio, oye, pues si metes puro gimnasio también trata de compensar, creo que es una muy buena manera de explicarlo que no lo había escuchado. Y propiamente digo, no es el objetivo de que nos cuentes el secreto, pero si nos puedes hablar como muy general este tema de la técnica diafragmomaceterina en fisioterapia, ¿cómo lo podríamos resumir? O sea, ¿de dónde surge? ¿Cómo salió? ¿Qué Ujú. es? Esta técnica, pues yo tomé la certificación, ¿no? Y ahí te enseñan muchas técnicas. Y lo que yo hice es relacionar el estímulo, neuromuscular, esta parte del nervio frénico, que tiene una relación con el diafragma, que vimos anteriormente, y con los músculos de la masticación. Em, ¿Esto cómo lo puedo hacer en casa? Podemos buscar una variante.
pero esta técnica es para profesionales. Em, lo que yo realizo es colocarme pues, del mismo lado de donde está el dolor mandibular y con el dedo índice coloco el pulpejo del dedo sobre el macetero y le pido al paciente que realice respiración diafragmática. ¿Qué es la respiración diafragmática? Inhalar y al mismo tiempo inflar la panza y cuando exhalo meto la panza. Eso en sí solo es la respiración diafragmática. Entonces, cuando el paciente hace la exhalación, que mete la panza, yo llevo hacia el exterior el músculo macetero. Y eso genera un estímulo de relajación desde el diafragma hacia el músculo este macetero, el músculo de la masticación, y en primera instancia se relaja el macetero. Pero como hay una relación ahí anatómica del macetero con el temporal, también se relaja el temporal. También estoy ayudando a las migrañas, al dolor de cabeza, ¿no? Y justo esto lo que pasa luego es que de repente hay dolor porque son músculos que son muy sensibles por mucha terminación nerviosa, pero me di cuenta que se genera un espasmo local del mismo músculo y después de esta intervención queda súper relajado. Como un masaje dirigido, así como vamos a masajes, no sé, del cuello y de la Ujú. espalda o los de piernas y demás, suena, pues, muy parecido. Y bueno, antes de pasar a otra pregunta que no tiene mucho que ver con esto, ¿hay algo que se nos escape de bruxismo y su manejo por fisio? Em, pues principalmente es una intervención integral, tiene que ser una intervención integral, no solamente la mandíbula. Muy aparte de esta parte muscular, también se tienen que checar temas de la articulación, cómo está el disco, el disco o el menisco, de acuerdo a la referencia que está ahí justo en la articulación, cómo está esta mecánica oclusal, qué es lo que está ocasionándolo, entender que hay una relación con este músculo, los músculos pterigoideos, con síntomas auditivos, que eso igual lo podemos hablar en otro episodio. Em, pero sí, tomar mucho en cuenta que tenemos que desarrollar mucho razonamiento clínico en este tipo de trastornos y a partir de eso, pues ir tratando al paciente. Okey, perfecto. Y Naye, la pregunta que tenía ahí en mente es, ¿de dónde surge esto? O sea, perdón por la pregunta, pero, ¿por qué de repente un fisio se enfoca tanto en articulación temporomandibular habiendo tantas articulaciones en el cuerpo? Sí, cuando yo empecé a estudiar, ¿no? La universidad, la fisioterapia, ¿no? Ocurrió un tema ahí hay dos partes. Una es que un día, ¿no? El maestro estaba repartiendo temas de exposición y se acabaron los temas. Y a mí me tocó justo lo que quedaba, que era el tema de la mandíbula. Y me tocó investigar, me tocó ver el tema, checarlo, y me di cuenta que sí hay fisioterapia en esta articulación tan pequeña, pero tan particular, ¿no? Y a partir de eso me gustó, investigué y investigué, investigué, y hasta tal punto que me llegó a apasionar por toda la relación que tiene con el cuerpo, de que no solo es la mandíbula, sino es todo el cuerpo. Y por otra parte, siempre me gusta esta parte de la innovación, no solamente, pues sí, ver la fisioterapia desde sus bases, pero sí entender que hay que darle más desarrollo, y más que nada en México. Esta parte de la fisioterapia en articulación temporomandibular es muy, muy, muy conocida en el lado de España. Justo me llegan a consultas pacientes de España que viven ahora en México y que el tiempo que llevan viviendo en México nunca habían encontrado un fisio que les tratara la mandíbula, porque ahí es muy común. Y llegan conmigo y es como que, oye, qué bueno que te encontré. Pues ahí Y yo he tienes un visto, buen nicho al Hospital Español, justo ujú, en Polanco, por ahí Polanco tienen, pues ahí puedes llegar a pedir permiso o pagar, no sé, el uso ujú, para poderte promocionar, porque al final de cuentas si es algo que ya se conoce en Europa, pues aprovechar el nicho. sí, sí, la verdad es que justo
es mi objetivo ahorita, ¿no? El darle más voz a la fisioterapia maxilofacial, a la fisioterapia en articulación temporomandibular. Hay muchos nombres para esta área de la fisioterapia. Al final de cuentas, es el mismo concepto. Pero sí, la verdad es que en México, pues la gente está acostumbrada a ir con el dentista y ya, ¿no? Después de eso, solo con el dentista. Cuando lo ideal es que vayamos con el dentista y después de esto ir con el fisio de la mandíbula para que me cheque ahí los músculos. Claro, que digo, también ese es otro tema, quién sabe, digo, desconozco, yo no soy dentista, pero si en general los dentistas sepan que existe esta figura de fisioterapia enfocada a, entonces a lo mejor también ahí, pues tienes tarea pendiente para difundir entre los propios profesionales de la salud, que pues justo este canal es para eso, y pues me da mucho gusto saber que exista esta área, porque pues yo la verdad es que también ignoraba que existiera alguien, yo normalmente lo mandaba con el dentista para pues algún abordaje, y es bueno saber que también existe la parte de la fisioterapia. Nayib, ¿algo que se nos está escapando de este tema de bruxismo en fisioterapia? No, realmente lo importante es entender que es multicausal, eso es lo importante. Luego entender que es de carácter central, que se tiene que controlar más que curar, porque al final de cuentas, con estrés o ansiedad, voy a vivir por cualquier punto de mi vida, ¿no? Por trabajo, por familia, relaciones, lo que sea. Por lo tanto, hay aumento de cortisol, ¿no? Y hay aumento de una alteración muscular desde el diafragma, lumbar, cervical y luego mandibular o principalmente mandibular. Ok, es decir, casi, ¿hay algún porcentaje como de cuántas personas padecen bruxismo en el mundo o en la población, o todos vamos a tener un episodio de bruxismo? ¿Hay algún tipo de estadística de ese? Sí, hay una estadística y es algo que casi todos tenemos porque es un 70% de la población mundial que padece un trastorno temporomandibular. Dígase bruxismo, síndromes masticatorios, síndromes oclusales, pero es un alto porcentaje de personas que padecen este tipo de alteraciones. Perfecto, muy bien. Nayi, pues prácticamente el objetivo de este episodio, porque como bien dices, pues seguramente podemos hablar de más temas en otros episodios, pero el objetivo es hacer un episodio como muy enfocado a algún tema en particular. ¿Algo que se nos está escapando para irnos despidiendo de la audiencia? En conclusión, para todo el público es, eh, no se queden con el dolor de mandíbula, no es normal, porque un dolor a veces es una alerta del cuerpo, es algo que te está diciendo que algo está pasando ahí, ir con el dentista, pero si ya sabemos que el día de hoy hay un fisioterapeuta que te puede checar ahí la parte muscular, también buscar uno. De todos modos, ahí están las redes por si quieren escribir alguna pregunta. Es totalmente aceptable, los invito a que lo hagan, de hecho. Pero en conclusión es eso, el bruxismo se trata desde una intervención integral, no solo em, em, la parte muscular, sino la parte del control del estrés, la conciencia corporal y de un trabajo multidisciplinario con el dentista y con el fisio. Perfecto. Pues muchas gracias, Nayib, por aceptar la invitación, por conectarte. Sé que estás en tu periodo vacacional. Me da gusto que te des el tiempo para difundir este tipo de contenido que creo que es muy valioso porque, pues ya bien dijiste, si 7 de cada 10 en algún momento lo tenemos, yo sigo durmiendo con paladares por el tema de los frenos, pero pues porque sé que yo me gusta rechinar los dientes. No se diga, pues cuando estás haciendo ejercicio, que ya lo explicaste, eh, que pues muchos vamos como pensando, sacando estrés a través de la mandíbula. Entonces, que también incluso de repente he visto
unos productos que venden como para masticar o morder para hacer como más prominente la musculatura. No sé qué opines de esas cosas. Yo las veo y digo: "Ay, no sé qué tan bueno sea hacerlas", pero, pues, hay gente que también las recomienda para sacar un poco el estrés de esa manera, que para eso también están las pelotas del estrés o mancuernas de apretar, no sé, pero como que este tema va agarrando un poquito más de vuelo en México y en Latinoamérica. Y, pues, la pregunta para cerrar sería, ¿algo más que quieras decir antes de despedirnos de la audiencia? No, la verdad es que agradezco la invitación y me da mucho gusto, ¿no? El que podamos difundir esta área de la fisioterapia. Eh, Estoy muy agradecido por por lo que por lo que estamos, pues, haciendo el día de hoy, aportando un poco a la sociedad, a los profesionales. Y realmente sí, es un poco porque podemos hablar de muchos temas más. Podemos hablar desde esto que tú me estás diciendo, ¿no? De los aparatos estos para como marcar la mandíbula, que es algo como estético. Podemos hablar de los diferentes trastornos temporomandibulares. Igual hay una relación con la mandíbula y el rendimiento deportivo. Entonces hay muchas cosas que podemos sacar del área y que podemos seguir, ¿no? Difundiendo. Perfecto, pues bueno, lo haremos en un siguiente episodio. Muchas gracias por aceptar la invitación. A todos los colegas que han llegado hasta este punto, les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para que sea esta comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí, nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.